Bienvenidas a otro episodio de 3 minutos fuera del caos. Hoy me senté con mi yo de 15 años a platicar un tema que no me enseñaron a esa edad. Y ahora sí escribí porque vale la pena todo lo que platicamos. ¿Es obligación del hombre entender la menopausia? ¿Cómo cambia la comunicación entre hombres y mujeres cuando llega la menopausia? A los 15 pensaba que si alguien me quería, pues me entendía, que el amor era automático, que la comunicación fluía sola. Pero hoy sé que mis hormonas no me quieren sabotear, se quieren comunicar conmigo. Y también sé que en esta etapa la forma en la que hablamos, pedimos, escuchamos y reaccionamos cambia, y cambia muchísimo. Y aquí quiero hablarle también a los hombres que nos escuchan. Entender la menopausia no te quita fuerza como hombre, te da profundidad. La menopausia no es solo un proceso biológico, es una transformación física, es renacer, es una transformación emocional, mental y que muchas mujeres atraviesan en silencio. Y demasiados hombres desde la ignorancia. Cuando no entendemos lo que viven, interpretamos distancia como rechazo, cansancio como desinterés y cambio como amenaza. Y ahí es en donde se rompe la conexión. Caminar con una mujer en menopausia no significa dejar de ser tú, ni cargar con lo que no te corresponde. Significa estar presente, aprender, escuchar y sostener sin desaparecerte. La empatía no es perder identidad, es ampliar conciencia. Por eso hoy invité a alguien que admiro muchísimo por tu claridad, por tu humor y tu forma directa de hablar de las relaciones, de la masculinidad y la de la comunicación. Checo Hernández. Muchas gracias. Gracias, Pau. Sí, toma la barba. Muchas gracias. Gracias por la invitación y el espacio. Hablar de esto que parecería ser no es responsabilidad de nosotros los hombres y es una realidad, no es responsabilidad, pero sí es parte del mundo en el que nos movemos y más a esta edad en la que nos estamos, en la que tanto tú como yo y 36 millones de hombres y mujeres entre 40 y 60 años están viviendo, ¿no? Exacto. Y la verdad es que las relaciones no se rompen por los cambios, se rompen por la falta de conversación. Y por eso estamos aquí y te tengo varias preguntitas para reflexionar como hombres. Entonces, la primera, ¿qué tanto entiendes realmente la menopausia más allá de los estereotipos? Mira, te podría contestar como experto, pero no soy experto. Esa es una realidad. Lo que sí te puedo decir es que en los últimos meses, sobre todo, a raíz de unas conversaciones que tuve con Marimar Álvarez, una doctora, para hablar exactamente del tema, de una u otra forma me empecé a involucrar. Y involucrar fue primero desde el conocimiento, desde entender cuál es la definición de la menopausia y qué impacto tiene en ustedes y en qué momento de vida. Y lo segundo que referencié con esta información, Pau, fue pues a las mujeres senior de mi vida, ¿no? O sea, mi mamá, mis tías, algunas primas que ya están en esa etapa, y fue bien interesante y revelador el hecho de voltear a ver que esos cambios físicos que yo noté en ellas eran parte de esto llamado menopausia, más allá de lo físico, pero también lo emocional. Eso nunca he sido de establecer juicios de valor referente a si, te has estado enojando mucho últimamente, o eres muy arrebatado o arrebatada, sino más bien entender que cada persona tiene un camino y está pasando por diferentes batallas, ¿no? Pero la realidad es que si tú pones en este contexto de las batallas, pues todo lo que a nivel físico y emocional ustedes viven en este periodo, pues hace la batalla mucho más dura, ¿no? 100%. Entonces, en esta cuestión que me estás diciendo que lo hace mucho más duro para ustedes, justo por no saber bien de la menopausia y así, ¿escuchas para comprender o solo para defenderte? A ver, o sea, creo que el modelo tradicional del macho mexicano, y perdón a quien se haya incomodado porque diga esto, pero la realidad
es que el modelo tradicional del macho y del hombre, como estuvo diseñado en este país y como sigue estando todavía en muchos de los contextos, por esto hablar de la masculinidad como lo hablamos y como lo hablo desde hace un tiempo, pues lo que te dice es, pues yo no sabía, ¿no? Y entonces desde el yo no sabía, entonces no me involucro. Y entonces el desconocimiento, como tú lo sabes, muchas veces el desconocimiento también es una gran oportunidad para mucha gente para victimizar al otro lado. No estoy diciendo que esté sucediendo en el caso de las mujeres. Lo que estoy diciendo es que como hombres a veces nos victimizamos y decimos, pero pues yo ¿por qué tendría que saber qué te está pasando a ti si a mí no me pasa igual? ¿No? Pero entonces es como si estuviéramos sentados aquí hablando de cáncer de próstata, tú nunca vas a saber qué es eso. Tú nunca vas a saber qué es una revisión de próstata. ¿Por qué? Pues porque tu naturaleza no te da para hacerlo. Pero ahora, eso no te debe no te hace un lado de lograr entender cuando alguien de nosotros está caminando por ahí, qué siente, en dónde está. Y hay un concepto bien interesante que rompe con todo lo que se habla alrededor de la masculinidad, y es la masculinidad tiene que ser empatía, porque la empatía es contención. Y como hombres nosotros, si tú quieres ser protector, si quieres ser guardián, esa es la reconfiguración de este proceso de la protección. O sea, el ser empático, es el entender. Alguien me dijo el otro día una definición maravillosa, es tener ancho de banda. Wow. O sea, y el ancho de banda es entender que no es contra ti, número uno, que se pudo haber llamado Juan, Pedro, Gonzalo, lo que sea, pero que tienes que ser muy firme en hasta dónde pones un límite. Eso es bien interesante entre las parejas, lo más sano, y a los hombres nos cuesta mucho trabajo los límites con las mujeres. Totalmente. Fíjate que la definición que yo hago de empatía es la suma del amor y el respeto. Si tú te amas y te respetas a ti, vas a amar y respetar a los demás, ¿no? Entonces, para eso, ese es como mi concepto de empatía, y creo que va mucho de acuerdo con esto. Ahorita que estabas diciendo de cómo reaccionar y eso, ¿qué se activa en ti cuando está pasando estos episodios de menopausia de no nos acordamos, pero sí nos acordamos exactamente del detalle de hace 3 años, ¿no? Pero lo que me dijiste hace 5 minutos igual y no. O de estos cambios de humor, o el de que ya nos sentimos gordas porque realmente engordamos por la menopausia. Todos estos cambios que nosotros tenemos, ¿qué activan en ti? Miedo, rechazo, impotencia, control. ¿Qué es? Lo interesante de todo esto es que, si me permites irme un par de pasitos antes de lo que activan precisamente dentro de la menopausia, es que vamos a hablar del contexto de los hombres en este país. Digamos, podemos hablar de Latinoamérica y podemos hablar de otras culturas, pero hablemos de este país. Y la realidad es que el tema del tipo de crianza que nos dieron, y existe un libro muy, muy rico y interesante que se llama El proceso de la presencia de Michael Brown, que te dice, y la psicología lo refuerza en algunos otros libros, que te dice que entre los 0 y los 7 años tú desarrollas el cuerpo emocional, pero que a los 7 años mueres emocionalmente. Uh-huh. Y el morir emocionalmente es porque das paso a desarrollar el cuerpo mental. Entonces, por eso la crianza de los 0 a los 7 años y la relación con la mamá es muy cercana. ¿Por qué? Pues porque son 7 años más 9 meses que estuviste cerca de ella. Y entonces eres pura emoción en ese momento. Ahí es donde viene el concepto de poder regular a un niño y obviamente la regulación entre la madre y el hijo se da exactamente en esa etapa. Entonces, bien regulado y bien puesto en esa etapa, te asegura y te quita muchas cosas y te previene frente a muchas cosas en el futuro. Ahora, en el momento en el que mueres emocionalmente, los hombres morimos 2 veces emocionalmente. ¿Por qué? Porque a los 7 años, cuando empiezas a tener este desapego maternal y te empiezas a sumar al mundo del papá, empieza el rol del papá a los 7 años. Queridos amigos, no quiere decir que usted no se haga responsable de sus hijos antes de los 7 años, ¿no? Sino de los 0 a los 7 años. Entonces, en estos 7 años empieza realmente, empiezas tú a construir la parte mental. Entonces, en ese momento, mueres 2 veces. ¿Por qué? Porque te dicen, hay que alejarse del mundo de lo femenino. No puedes ser como tu mamá. De acuerdo. Y entonces cuando te aíslan de que no puedes ser con tu mamá, pues ¿qué te están diciendo? A un lado las emociones completamente. Entonces, Pau, si a los 7 años nos pasa eso y nunca trabajas en el tiempo, y hay una cosa que se llama paso de rito de paso,
El rito de paso es el proceso en el cual el hombre se da cuenta del crecimiento emocional que debe de tener. Y si no lo tienes, pues llegas a los 50 años y entonces pues me enfrento a que mi pareja, esta señora que está aquí conmigo, que llevamos 25 años juntos o 20 años juntos, de repente ahorita me la cambiaron. Y yo lo que digo, hermano, nunca fue la misma. Cada año, cada etapa, tuvo una versión diferente tuya. Lo que pasa es que tú no te diste cuenta, güey. Totalmente. ¿Cómo? Y lo que tú estás mencionando ahorita es de llamar la atención, porque no muchos hombres han llegado a ese nivel de conciencia que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo que tú has trabajado en ti para no desconectarte emocionalmente con estos diferentes etapas y estos cambios? Yo siempre me digo una cosa, déjame compartir un poco. O sea, este es mi segundo matrimonio. No nos hemos casado, pero la realidad es que es segundo matrimonio. Tenemos más de 5 años juntos, tenemos una bebé de casi 4 meses. Isabel tiene 45 años. Y en el momento en el que se embarazó, yo sabía que estaba perdiendo a la mujer de la que me había enamorado. Wow. Yo lo sabía. Y fueron meses de luto, Pau. Y me costó mucho trabajo. Porque se iba a ir. Porque ella misma estaba cambiando. El día 1 que supo que estaba embarazada, se convierten ustedes en otra persona. Y es normal, es obvio. Entonces, en este proceso de convertirse en una persona diferente, uno tiene que ir descubriendo a esa persona. Tienes obviamente la base de lo que fue antes, porque hay muchas cosas que se quedan. Pero tú lo sabes, porque pues, tienes 2, o sea, vas cambiando todos los días. Y el día que entras al posparto, pues todavía más, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes la pérdida, porque entonces como hombres, este mismo proceso de darnos cuenta que tu mujer está haciendo diferentes versiones y está brincando, como lo dije hace rato, a crecer, pues es maravilloso. El que no se dé cuenta y entonces entra y dice, me la están cambiando, y en el momento en el que dices, ¿cómo hago para que regresen a la que nunca va a regresar? Entonces empiezas tú una batalla. Y es donde se utilizan el argumento de telenovela, ¿cómo se dice? Telenovelesco, ese, de ya no eres la misma, ¿no? Claro. Y yo digo, pues claro que no va a ser la misma. Pues no es la misma, ¿por qué? Porque aparte de todo, está pasando un proceso hormonal que ella no escogió. Y siempre que entro en una discusión, y aterrizando tu pregunta, siempre que entro en una discusión, tenemos una discusión o algo por el estilo, siempre digo una cosa, no es personal. Totalmente. Se pudo haber llamado Juan, Pedro, Gonzalo, lo que sea. Perdón, no eres tan importante en sus hormonas y en su vida como para que te lo tomes a personal, ya que todo lo que ella hace es contra ti, hermano. Ahora, hay una línea delgadititita, Pau, muy delgada. Entre no es personal y sí ya te agarraron de su puerquito, güey. O sea, ¿estás de acuerdo? Así, Totalmente. muy... Pero tú la sabes. Sí. Tú sabes cuando se están aprovechando, tú sabes cuando... Pero hermano, si tienes 25 años permitiendo esas cosas, lo único que va a pasar es que ahorita se van a exponenciar, güey. ¿Es tarde para poner un freno? No, va a ser más difícil, güey. Esa es una realidad. Completamente. Y yo lo que digo es, que cada etapa, no sé si ubicas el camino del héroe, ¿no? Cada etapa y con cada persona, pues tienes un camino del héroe diferente, ¿no? Y justo en esto que yo ya lo estoy viviendo, lo viví en perimenopausia, en mis finales de mi segundo divorcio, ¿no? Con 3 hijos. Yo, ahorita escuchándote, yo decía, pues ellos están viendo que nosotros cambiamos al 100%, pero ustedes también están cambiando en esa etapa. Y ahora no se quedan igual. Déjame decirte una cosa. A veces no lo estamos viendo, ¿eh? No, o sea, es que no los vemos ni las dos partes. Exactamente. ¿No? Porque estamos centrados en nosotros mismos y es, claro, yo estoy en hormonas, yo estoy en embarazo y no sé qué, y él tiene que entenderme. Y tú al revés, también, o sea, los hombres me imagino que también están en esa etapa de, oye, pues sí, aunque estén en hormonas y así, pero yo también voy a ser papá. Yo también tengo aquí una carga que viene, ya somos papás de hijos más grandes
y están entrando en la adolescencia o ya están empezando a ser adultos, ¿cómo, además de todo lo que ya me contaste, cómo puedes tú salirte de esta parte de ser víctima a ser responsable de lo que te está ocurriendo y de lo que está ocurriendo en la vida familiar? Pues, primero parte de hacerte responsable de ti. ¿Cómo se hace uno responsable de uno mismo? Pues asumiendo las consecuencias, no desde el victimismo, y es desde el decir, a ver, ¿qué de lo que está sucediendo yo tengo corresponsabilidad? ¿No? ¿Y en dónde no tengo corresponsabilidad? ¿Qué estoy tomando que no es mío por hacerme el héroe? ¿No? Porque una de las cosas en el modelo machista que nos dieron es que tú siempre te tienes que poner la capa de Superman, ¿no? O sea, sí, tienes que solucionar todo. Y yo digo, hermano, o sea, la menopausia, tú no puedes solucionar nada, güey. No la entiendes, no estás ahí. Entonces la capa de Superman no te sirve, güey. Claro. Lo que te sirve es poder acompañar. Y ahora te voy a decir una cosa bien interesante. O sea, yo acabo de pasar el proceso de posparto y me sentí triste. O sea, triste y abrumado, Pau. Wow. Abrumado, ¿por qué? Porque ya había pasado 2, o sea, tengo una hija de 21 años y una de 18. Entonces dices, pues yo ya me la sé. No, hermano, ya no o sea, ¿te la sabes? Sí y no. Porque volví a pasar y se me vino el mundo encima. No, y en esa etapa, cuando lo pasaste la primera vez... Era otra historia. No estaba en perimenopausia o menopausia, depende, ¿no? No, la mamá de mis hijas... no, pues tenía 27 años, 28 años, era otra etapa completamente. Entonces me puse a investigar y sin la intención de desviarnos del tema, pero 1 de cada 10 hombres que es padre en el mundo, según datos de la UNESCO, sufre de depresión posparto. Wow. 1 de cada 10. Y dices, bueno, pues es el 10%. Y digo, hermano, ¿cuántos niños nacen en el mundo? O sea, no es un número chiquito. Entonces, pero, o sea, a donde quiero ir con todo esto es que ¿cómo vivimos ese proceso? Y tú lo leíste, lo dijiste en el documento del principio, que se me hace muy revelador, es el hecho de nosotros lo vivimos en silencio. Y normalmente cuando tú tienes un hombre que no trabaja en él, que no se hace responsable de él, vive las cosas en silencio. Y el silencio, ¿qué es lo que trae? Escapes y fugas. Y las fugas y los escapes, ¿qué es lo que traen? Pues lo que ya todos sabemos que sucede. Y donde te conviertes en el malo de la historia. ¿Por qué? Pues porque tuviste una infidelidad o porque te gastaste el dinero en otra cosa. Y entonces dices, pues es que nadie me reconoce lo que hago. Pues hermano, no necesitarías que te reconocieran. El primer reconocimiento lo debes de tener tú. Y ahí es donde está el valor que tú tengas. No es que te hagas egoísta, es que te reconozcas. Entonces, regresando a la pregunta de la menopausia, pregunta. O sea, oye, Pau, ¿cómo te sientes? Oye, te veo que estás sudando en las noches. Señor, métase usted a Google y ponga síntomas de la menopausia de su esposa si anda por los 45, 50 y la vez que está pasando aceite en muchas cosas, métete a Google, infórmate y di a ver cuáles son los síntomas, hazte una listita, siéntate con ella y dile, oye, leí esto, te sientes así, estás así, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Completamente, pero quiero hacer una observación rápida que aprendimos en el episodio con el ginecólogo, que esta etapa no empieza justo a los 45, 50, sino empieza desde los 35, 37 años, y ahí es en donde empieza la perimenopausia. Entonces, muchas veces ni siquiera nosotras como mujeres sabemos que estamos en esa etapa. Claro. Y que estamos teniendo estos que se nos olvida todo. Episodios de olvido. Episodios, sí. Estos sudoraciones y todo eso, y dices, es que es el calor, ¿no? O, es que estoy en una etapa mala con mi esposo y entonces estoy desenfocada. No, muchas veces la solución es ir al ginecólogo, revisar las hormonas, revisar qué es lo que te está pasando, porque puedes estar en la perimenopausia. Entonces, yo me imagino, bueno, más bien sé que si para nosotros es difícil entender lo que nos está pasando, pues ¿cómo le podemos pedir al hombre o a nuestra pareja
que nos entienda si nosotras mismas no nos entendemos. Exactamente. Ahora, yo creo que ahí es un proceso de acompañarse. Déjame decirte otra cosa. Ahora, para venir a tu episodio, y porque también he estado, pues, es importante investigar los temas. Una vez que te da la cosquillita, hay que irle a fondo para entender, y hay mucha información alrededor del tema. Entonces, ¿qué sucede? O sea, hasta donde entiendo, y por favor, quien no tenga, que tenga un punto de vista diferente de esto, lo puede decir. O sea, para usted la menopausia representa el final de tu ciclo de reproducción. O sea, ¿no? Sí. Nosotros podemos seguir siendo papás hasta, creo que acaba de salir el último. Hasta que te mueras. Hasta que te mueras, hasta los 100 años. Creo que el papá más grande en la historia acaba de nacer su hijo y el tipo tenía 103 años. O sea, entonces, ¿qué sucede? O sea, desde ahí hay un tema de entendimiento y de ajuste, ¿no? Es que muchas mujeres hasta dicen, es que ya no soy mujer porque ya no me está bajando. Porque pero ahí pues, es parte de este concepto de género y porque tú lo sabes, una cosa es biología, que es el sexo, y otra cosa son los géneros. Los géneros son constructos sociales que se dan. Entonces, en el momento en el que a la mujer pierde la capacidad de traer hijos al mundo, hay culturas, y en esta misma cultura, pues pierdes el rol en el mundo. Yo digo, claro que no, de ninguna manera. Ahora, para nosotros, por más que tú sigas siendo el macho semental a los 80, pues no sigue siendo eso. Tu valor no está ahí, esa es la realidad. Entonces, lograr entender ese punto en el que, porque lo platicamos afuera del podcast cuando nos estábamos preparando. Entonces, es que, pero es que para eso está la andropausia. Yo digo, señor, ¿entiende usted bien la andropausia? La andropausia es una baja de la testosterona. La baja de la testosterona te puede venir, porque expertos me lo dijeron, porque hasta cuando se te cae el pelo, o sea, ¿sí me entiendes? Eso es una baja de testosterona. Claro. Y entonces, ¿tiene que ver con tu virilidad? No, puede ser, o sea, yo hace un par de años me fracturé la clavícula y luego me fui a hacer un análisis para todo el proceso, para el tema de Luciana, y me había bajado la testosterona por el susto. Entonces, pero pues, si no te conoces, o sea, yo lo que digo es, este proceso de empatía parte de que tú te conozcas primero bien para que sepas qué le puedes dar al otro. Completamente. Y yo creo que eso no solamente es la menopausia, sino es en general, ¿no? La vida, sí, exacto. eso es en general. ¿Cómo puedes caminar con tu pareja, con una socia, con cualquier mujer que tengas alrededor, sin dejar de ser fiel a quien eres? Que va mucho a lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Sí. Porque, como decía yo en un principio, luego los hombres creen que por volverse más empáticos y más complacientes, vulnerables, pierden esa machismo. No machismo. Esa hombría. Hombría, exactamente. Ajá. ¿No? Entonces, ¿cómo le haces tú? Pues mira, te voy a decir una cosa. Tu hombría no está en que, o sea, porque hay perdón por lo que voy a decir, pero una cosa es ser complaciente, o sea, ser complaciente y ser empático o compasivo son cosas diferentes. Hay una línea en medio bien chiquita que se llama pendejez. Y esa nada tiene que ver con la menopausia ni con nada. Eso es algo que es tradición. O sea, eso sucede en cualquier momento, en cualquier persona, en cualquier género, ¿no? Entonces, pero de nuevo, regreso a este tema de entender que no es personal, primero. Entender hasta qué punto no son deudas cobradas también. O sea, oye, es que, porque yo, perdón, pero escucho a mucha gente, muchas parejas de baby boomers que tienen entre 65, 60, 70 más, que cada vez que entran en una discusión de estas es, te cobro las cuentas de hace 25 años, ¿no? Es que tú me fuiste infiel, es que tú, señor, esto nada tiene que ver con el proceso que su esposa está pasando. O sea, y si usted no logró arreglar eso, pues no va a poder arreglar esto, eso es un hecho ahorita. Tú y yo, esta generación llamada la generación X, nos estamos enfrentando a la posibilidad hoy de entrarle al tema y entrarle con mucha conciencia y romper el patrón de lo que históricamente había pasado y de lo que se viene dando como el divorcio silencioso. De acuerdo. ¿Qué sucede? Muchos,
y he pedido perdón muchas veces, ya no lo voy a hacer, pero te voy a decir, hay muchas parejas de más de 70 que tú los ves y dices, híjole, no quiero llegar así, güey. Porque, Pau, están completamente distanciados. Completamente. Y fíjate que el martes estuve con mi prima. Yo siempre había dicho y tenía este concepto del héroe y de la víctima, ¿no? Y justo ella, platicando, me dio un concepto que me encantó. Y me dijo, es que si alguien está enojado contigo o te está criticando o no te está entendiendo en forma negativa, en lugar de preguntar ¿qué te hizo esa persona para que estés así de enojado y así? ¿Qué le hiciste tú? Porque siempre algo tuvo que haber pasado en un inicio que no llegamos a pensar eso, ¿no? Claro, de acuerdo. Entonces, creo que mucho de lo que vivimos en esta etapa de menopausia y de por qué el 60% de los matrimonios se divorcian en esta etapa es porque dejamos de pensar qué hice yo para que esa persona esté reaccionando de esa forma, ¿no? Ahora, déjame preguntarte una cosa. Y en función a la historia de lo que has podido ver y a lo que te apasiona el tema, o sea, ya una vez que entras ahí y si entraste distanciado, ya se acabó. Yo creo que depende de las dos personas, 100%, porque yo creo que una relación sí se puede recuperar cuando las dos personas lo quieren. Y cuando las dos personas tienen esta introspección y esta empatía, como vuelvo a decir, de amor y respeto por uno mismo y por el otro, entonces es cuando dices, vale la pena, vamos. Pero si uno de los dos no está en ese canal, me parece que ya es una relación en la que va a ser muy difícil, porque pues, si no trabajan por igual para esa sociedad de vida, creo que va a ser difícil. Sí, viene a mi mente el concepto de la falsa solidaridad, ¿no? Exactamente. O sea, esta falsa solidaridad en la que dices, bueno, pues es que ya no me conviene separarme. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿En ¿Sí? qué momento ya no te conviene? O sea, pues sí, pero es que mira, ya, ¿qué voy a hacer? Y la verdad es que ahí sí, pues hay muchas señoras que se enfrentan a este tema de resignación y ha de ser muy duro llegar a ese momento de tu vida en el que tengas que decir, pues ni modo, ya me quedo con este señor porque ya no hay otra opción, cuando hay muchas opciones. Lo que pasa es que se requiere valor, valentía y eso. Y te voy a decir otra cosa que pienso, o sea, todas las tormentas son grandes oportunidades para que tú construyas. Si no te preparaste para la tormenta y estás ahí, de todas maneras tienes que, o un paraguas, o buscar un lugar donde juntos puedan pasar la tormenta. Y si pasas la tormenta, te aseguro que les va a dar una perspectiva diferente. Porque el amor sí crece, Pau. Esa es una realidad, sí crece. Es una plantita. Es una plantita y se tiene que ir regando, aunque suene muy romántico esto que estamos diciendo, pero es muy real. Se riega todos los días. Todos los días se riega. El día que tú la dejas de regar por un día, por dos, y es parte del proceso de los hábitos también. Ahora, también a nosotros como hombres, pues nos programaron a que pues la que pone el amor en la pareja, pues siempre es la mamá, la pareja, o sea, la esposa. Y digo, es el representante del cariño. Yo digo, no, de ninguna manera. Y de nuevo, si yo estoy viendo que estás pasando por un proceso, cambio hormonal difícil, habrá veces, yo siempre he pensado que hay veces en las cuales quedarse callado es la mejor que puedes hacer. Escuchar. O sea, es... El papá de un muy buen amigo me dijo, alguien tiene que bajar el tono en algún momento. Alguien tiene que bajar el tono, porque siempre es frente a uno, subes y subes y subes, y las conversaciones llegan a ese lugar. El más valiente es el que a veces calla. Yo siempre digo que una relación es como una sociedad, tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué haces en una sociedad, en una empresa? Pues todos trabajan por crecerla. Si hay uno que no la trabaja por crecer, pues esa parte va a estar coja y no va a haber un match para que realmente la empresa crezca. Entonces, pues no es un 50-50, es un 100 y un 100 para la empresa. Sí, y entonces así lo vuelves no personal, ¿no? Ahora, es que quien entra a una relación a su 70%, pues no, vas a recibir el menos del 70%. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es un 100%? Y de nuevo, regresando
O sea, retomando el tema de la menopausia, es una etapa, va a pasar. Y te aseguro que si pasan, como sucede con todas las crisis financieras, el caos, y lo platicábamos también. Hay un señor que seguro tú que me estás escuchando lo sabes, que se llama Jordan Peterson. Jordan Peterson, uno de los filósofos, de los libre pensadores más relevantes en los últimos 10 años, canadiense, que tiene un par de libros maravillosos donde habla del orden y el caos, ¿no? Y lo que te dice es que, o sea, él lo pone en el contexto de la iglesia, porque es muy religioso. Entonces, quitémosle el contexto de la iglesia, pero lo que te dice es que la vida eterna es poder tener un pie en el orden y otro en el caos. Ole. Y es vivir en medio exactamente. Entonces, ¿la menopausia es un caos para ustedes? Sí. Uh-huh. Fíjate lo lindo y lo interesante a que tú pongas el orden. Y eso es el balance. Sí. Justo yo, de cuando empecé perimenopausia ahorita, yo empecé a los 37 años, ¿no? Bueno, menopausia, porque menopausia es la última vez el último día que te baja y me quitaron la matriz en esa edad. Entonces, oye, eso es bien interesante, porque seguro, aparte de la audiencia que puede venir a través mío, yo también, una de las cosas que entendí es que luego pensamos que la menopausia, mira, es que lleva 10 años de menopausia. No. Digo, hermano, es un día. En sí es un año, porque es un día, es la última menopausia, pero tiene que pasar un año. Tiene que pasar un año, claro. Para decir, ahora sí ya fue la última. Y perdiste tu capacidad reproductiva. Ahí sí ya no hay poder humano con el que te puedas embarazar. Ajá. Entonces te digo, yo empecé a los 37 y mi vida de verdad se volvió un caos. Yo me sentía en un torbellino que daba vueltas, y a través de los años que he aprendido y he estado trabajando mucho en mí y haciendo muchas cosas, aprendí a estar en el centro del huracán. En el centro del huracán es en donde estás en paz, ¿no? En el orden, y tú estás viendo cómo está todo por afuera, pero mientras no metas todo tu cuerpo ahí y te vuelva a jalar, pues entonces mantienes ese orden del que estás hablando, ¿no? Mi abuelo decía que hay que aprender a nadar entre serpientes y que no te piquen. Exacto. O sea, a ver, es un poco de rodearte de gente, o sea, no toda la vida vas a estar rodeado de gente que te ame y que te diga que bien lo haces y eso, sino pues habrá que, en momentos de la vida tendrás que estar ahí y hay que aprender a nadar en serpientes, tener un poquito de piel gruesa para que eso suceda, ¿no? Y es de donde evolucionas, donde creces también, porque si todo es maravilloso, pues ¿qué vas a crecer? Entonces, fíjate, bien, lo que es muy lindo, y para nuestros amigos que nos estén escuchando y para tu audiencia también, es decirles, o sea, que ¿entendemos la menopausia? No. ¿Tendríamos por qué entenderla? No. Estamos en un proceso de crecimiento como género, lo cual primero nos hace entendernos a nosotros mismos. Sí, eso es maravilloso. Esto lo que nos trae es la capacidad y la curiosidad de entender qué le está pasando a nuestro entorno. Sí, no para salvarles la vida, sino para ver cómo te puedo ayudar a caminar esto de una mejor manera, ¿no? A transitarlo de mejor manera. Entonces, de nuevo, yo no tengo por qué saber que tú estás, o sea, yo volteo y te veo y estás sudando todas las noches y yo digo, pues, oye, ¿te sientes mal? ¿Estás mal? No, simplemente estás ahí, ¿no? Te da mucho frío, te da mucho calor luego en lugares cuando, o sea, entonces, háblame, explícame, por favor. Aunque no te pida yo la explicación, hazlo. O sea, ¿por qué? Porque la información da poder. Y entonces a mí me da la posibilidad de voltear y ser empático contigo. Hace rato que hablamos la definición de empatía, hay una diferencia entre empatía y compasión. La empatía es yo volteo, veo tu camino y lo respeto, pero no hago nada. La compasión es la empatía en acción. Es ya el asegurar que digo, ¿qué puedo hacer por ti? Y estoy siendo compasivo en el momento en el que digo, oye, yo sé que se siente mal. Yo sé que está, pero ¿sabes qué? Le voy a quitar al que se siente mal, pero el insulto que me dijo, pues eso no está bien. ¿Sabes? Oye, entiendo que te sientes mal, pero para la siguiente no me insultes, no me digas una grosería, porque lo que haces es que lo pones más rojo todavía. Entonces también, por favor, este proceso de controlarte,
Pero lo que estamos teniendo es una conversación uno a uno, Pau. Totalmente. Y me podría quedar aquí horas platicando de esto, pero tenemos que empezar a cerrar. Y te quiero preguntar la pregunta que le hago a todos en el episodio. Cuando tú tienes un caos y estás viviendo en esto, ¿qué es lo que haces para poder salir de él? ¿Cuáles son tus 3 minutos fuera del caos? Me encanta el concepto de 3 minutos desde que no lo compartiste igual. Se me hace maravilloso porque yo sí le doy mucho espacio y tiempo a estos 3 minutos. A lo mejor a veces son 3. De hecho, tengo una rutina de meditación que observo una vela durante 7 minutos. Y en esos 7 minutos son para empezar el día en paz, en calma, concentrado. Entonces, y hay días en los cuales los 7 minutos, Pau, son un reto completamente. ¿Por qué? Porque así sean 5:30, 5:45, 6 de la mañana, siempre me da vueltas la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y la definición que diste hace rato de entiendo que estoy en medio de la tormenta, pero sé que la tormenta va a pasar. Y entonces, de manera recurrente, me repito el va a pasar. Eso es importante. Y te vas a sentir muy bien, porque tú sabes que el subconsciente se programa así. Si tú le dices que va a pasar, va a pasar. Uh-huh. Ahora, esto no te soluciona el día de mañana, no, pero ahí es donde viene esta otra parte. El caos es presencia. El caos te obliga a estar en este momento, porque tú no puedes solucionar el caos desde mañana. Lo tienes que solucionar en este momento. Y cuando dices, sí, es un caos, y estoy en un proceso, entonces de alguna manera el que primero tiene que ponerse en orden eres tú para que el resto del mundo se acompañe. Entonces, recomendación a quien nos está viendo, esto que nos decían de ve y respira, tómate 3 minutos para que entiendas que estás en el caos, es un gran tip. Y tú sabes que hay mucho alrededor del tema de breathwork y de respiración. Vaya usted, respire 3 minutos, abrace el caos y siga adelante. De acuerdo. Ay, wow, eso está increíble. Muchísimas gracias. Como último, nada más en 30 segunditos, ¿qué le dirías a los hombres y qué le dirías a las mujeres sobre este tema de menopausia? ¿Qué diría a los hombres? Es pregunta y sé compasivo. No es personal, pero pon límites. Y a las mujeres, lo que dije hace rato, por favor, ténganos paciencia. Antes de la menopausia estamos solucionando muchas cosas. Y estamos luchando a veces contra nosotros mismos, contra otros hombres que no quieren cambiar y estamos en el proceso de cambiar. Tenle paciencia a tu hombre que está en un proceso de cambio. Dale un empujón también, pero cuéntale qué es lo que está pasando. Habla con él. Ustedes tienen esa posibilidad de hacerlo y nosotros estamos aprendiendo a recibirlo. Me encanta, me encanta. Pues muchísimas gracias. Antes de irnos y hacer el cierre, te doy un regalito para que tus 3 minutos fuera del caos también empiecen a hacer con el cuidado de tu piel y todo, porque los hombres también se deben de cuidar, no solamente bueno, sí. Las mujeres, ¿no? Completamente. Y por el otro lado, tu cafecito para esos 3 minutos fuera del caos. Que es este café que es una belleza. Pues muchas gracias, Pau. Gracias a ti por el espacio y gracias a ti por la oportunidad de estar aquí en este foro. Siempre agradezco, porque estoy seguro que si entre los dos logramos cambiarle la vida a una pareja, a una mujer o un hombre, ya cumplimos nuestro propósito, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y pues, amigas, amigos, hoy aprendimos que la relación se rompe por la comunicación. Ya nos lo dijo Checo, que preguntemos y nosotros digamos también, ¿no? Entonces, la menopausia no es nuestro enemigo. Es una etapa que pasa y es una etapa que nos tenemos que empezar a reinventar y a reconocer para poder hablarnos desde otra perspectiva. Es una etapa en la que tenemos que empezarnos a escuchar diferente y los dos estamos en ese mismo punto, entonces hay que encontrarnos en el medio, ¿no? Recuerden que sus 3 minutos fuera del caos son el recordatorio de que la paz es poder y el poder es tuyo. Así que recuerda que somos familia y en las familias nos apoyamos. ¿Cómo te ayudo?